Siempre pensé que formar parte de un equipo significaba ser parte de una familia, un grupo unido que compartía tanto las victorias como las derrotas. Me llamo Javier y trabajaba en una consultora en la Ciudad de México, un lugar donde los sueños de muchos se forjan en el calor de las ideas fervientes. Sin embargo, ese sentimiento de pertenencia empezó a desvanecerse una tarde cálida, cuando me enteré de que fui excluido de la reunión más importante del año. El sol se filtraba a través de las puertas de cristal de la oficina, creando un juego de luces que contrastaba con la sombra que empezaba a oscurecer mi espíritu. Escuché risas provenientes de la sala de juntas, voces emocionadas discutiendo estrategias que podrían decidir el futuro de nuestra empresa. Un nudo se formó en mi estómago cuando comprendí que dentro de esa sala mis compañeros estaban hablando de mí, pero nunca esperé que fuera para dejarme fuera. ¿Acaso mis aportes no eran necesarios? ¿O había algo más que no quería ver? La próxima vez, Javier, debes estar más atento a los detalles, dijo mi supervisor Laura al día siguiente, mientras revisábamos un informe que había preparado. Fue como un puñetazo en el estómago. Miré alrededor, buscando consuelo en los rostros conocidos, pero solo vi miradas que se desviaban, como si las ideas que compartía tuvieran el peso de un paquete olvidado. Sin embargo, en lo más profundo de mí, albergaba un secreto. Había estado trabajando en un proyecto que podría cambiar las reglas del juego. Un análisis sobre un cliente potencial que habían ignorado. Sabía que los datos que había recopilado eran oro puro. Un destello de esperanza brilló en mi interior, y las dudas empezaron a convertirse en determinación. A medida que pasaban los días, las tensiones en la oficina crecían. Mi jefe, notando que algunos reportes no cuadraban, me miraba con intensidad. La inquietud era palpable en el aire. Los murmullos sobre la reunión que había perdido resonaban a mi alrededor. Por un momento, perdí la noción del tiempo mientras observaba a mis compañeros, trabajando arduamente en la estrategia que, al parecer, ellos pensaban que era la única solución. Pero ellos no sabían que mi investigación, casi ocultada por la sombra de su exclusión, tenía el potencial de salvar la situación. Una mañana, mientras revisaba mis notas, escuché el nombre del cliente de mis estudios en una conversación entre dos compañeros. Si tan solo tuviéramos una forma de atraer a ese cliente, estaríamos en otro nivel, decía uno. El otro murmuró, eso es lo que está buscando el jefe, alguien que haga el análisis de datos en la decisión. Me golpeó como una ola. Tenía el conocimiento que necesitaban, pero también el poder de verlos naufragar. En ese momento de epifanía, supe que estaba en una encrucijada. Si decidía compartir lo que sabía, podría redimir mi posición, pero también arriesgaba perder el resquicio de orgullo que me quedaba. Pero ¿realmente querían que su superioridad continuara? ¿O estaban dispuestos a arriesgarlo todo por un poco de humildad? Antes de continuar con esta revelación sorprendente, una rápida alerta para ti que sigues nuestras historias. YouTube ha estado removiendo suscripciones últimamente, así que verifica si aún estás suscrito y deja tu like para apoyar el canal. Ahora, regresando al momento crucial, era momento de actuar. Con el corazón latiendo furiosamente en mi pecho, decidí acercarme a Laura en el ambiente gris de la oficina. Se tornó electrificante mientras me dirigía hacia ella. Sabía que mis próximos pasos podrían cambiar el rumbo no solo de mi carrera, sino de todos nosotros. Laura, necesito hablar contigo sobre algo que puede interesarte, le dije, sintiendo que cada palabra pesaba como plomo en mi lengua. Su mirada se iluminó momentáneamente, sorprendido por la interrupción. Pero en el fondo, sabía que tenía un as bajo la manga que podría cambiarlo todo. ¿Lograría convencerla de que mis datos podrían ser la salvación que menos esperaban? ¿O me hundiría junto con ellos en su mediocridad? La respuesta estaba a punto de verse en el siguiente capítulo de esta historia, que apenas comenzaba a desvelarse. Siempre pensé que formar parte de un equipo significaba ser parte de una familia, un grupo unido que compartía tanto las victorias como las derrotas. Sin embargo, mi perspectiva cambió drásticamente el día en que me excluyeron de la reunión más crucial de nuestra consultora. La sensación de pertenencia se desvanecía lentamente, como un eco perdido en un desierto. Sentado en mi escritorio, pasé horas revisando correos sin éxito,
con la mente errante en lo que estaba ocurriendo en la sala de juntas. El murmullo de la oficina se convirtió en un zumbido ensordecedor. Las risas de mis compañeros resonaban como un recordatorio doloroso de mi exclusión. Pero justo cuando pensaba que ya no podía hundirme más, algo dentro de mí empezó a despertar. Tenía un secreto, un trabajo en progreso que podría mover montañas. Había estado investigando un cliente potencial que todos habían ignorado, y los datos que había recopilado eran más que valiosos. Eran la clave que podría cambiar el rumbo de nuestra empresa. ¿Qué estás haciendo, Javier? Muéstrame tus avances, preguntó Carlos, un compañero que siempre había estado al tanto de mis investigaciones, mientras se acercaba a mi escritorio. Su curiosidad era evidente, pero, en ese momento, la chispa de la traición me recorrió la espalda. ¿Podía confiar en él? Sigo trabajando en el proyecto, no puedo compartirlo todavía, respondí, intentando mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. Las reuniones en la oficina parecían suceder en un mundo paralelo, donde yo era un espectador. Mis compañeros se sumergían en ideas sobre cómo atraer al cliente que ellos pensaban que era la única opción viable. Pero lo que no sabían era que en las sombras de oídos atentos, mis descubrimientos eran un tesoro oculto, listo para florecer. Un día, mientras revisaba un nuevo informe, escuché el nombre del cliente por el que había estado trabajando. Si solo tuviéramos algo que ofrecer a ese cliente, sería un gran paso, dijo María, su voz llena de frustración. De repente, me di cuenta de que tenía en mis manos el poder para hacer la diferencia. Quizás deba acercarme a Laura, pensé, mirando mi computadora y sopesando mis opciones. Podía reclamar lo que era mío y dar un golpe maestro, pero otro susurro me decía que quizás lo mejor fuera verlos naufragar un poco más. Cuando finalmente decidí acercarme a Laura, la tensión se volvió palpable. Cada paso hacia su oficina parecía que me llevaba a una prueba decisiva. Laura, necesito hablar contigo sobre algo que puede interesarte, le solté, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. La mirada que me lanzó fue mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿A qué te refieres, Javier? Aquel momento colmado de incertidumbre se transformó en algo más poderoso, trascendiendo nuestra rutina. Era el instante perfecto para revelarle que tenía los datos que todos deseaban y que podrían cambiarlo todo. La adrenalina recorría mis venas. Decidí, en ese instante, que la redención no solo era para mí, sería para todos. Ampero, ¿podría mis datos revertir su arrogancia? La respuesta estaba al alcance de mi mano, pero los pasos siguientes podrían ser definitivos. En ese momento, la sala se llenó de murmullos y comentarios de mis compañeros, pues no sabían que algo monumental estaba a punto de suceder, pero no saben que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Lograría convencer a Laura de que mis datos eran la salvación que necesitaban? ¿O me hundiría con ellos en su mediocridad? El silencio inquieto de la oficina se quebró mientras me preparaba para dar mi respuesta. La siguiente acción podría ser determinante en nuestra historia, y así, con la respiración entrecortada y el corazón en la garganta, me dirigí al desconocido futuro que se presentaba ante mí. Siempre pensé que formar parte de un equipo significaba ser parte de una familia, un grupo unido que compartía tanto las victorias como las derrotas. Me llamo Javier, y en la consultora donde trabajaba en la Ciudad de México, había creído vivir esa realidad. Sin embargo, mi mundo se tambaleó cuando me excluyeron de la reunión más importante del año. Los ecos de risas y murmullos reverberaban en mi mente mientras me quedaba detrás, preguntándome si realmente mis esfuerzos no eran suficientes o si había algo más detrás de la cortina de la camaradería. Los días posteriores se convirtieron en una batalla de emociones. El ambiente en la oficina se llenó de tensión, como una cuerda tensada a punto de romperse. Cada día que pasaba, la sensación de ser un extraño en mi propia casa se intensificaba. Mi jefe, Laura, comenzó a notar que ciertos informes no cuadraban y sus miradas incisivas se volvían gélidas cada vez que mi nombre salía a relucir. Javier,
¿Tienes algo que compartir?, me preguntó un día con un tono que dejaba claro que no había espacio para excusas. Aún así, en mi interior había algo que ardía con fuerza. Durante semanas había estado trabajando en un proyecto secreto, un análisis sobre un cliente potencial que todos en la oficina habían ignorado. Sabía que la información que contenía era valiosa, era mi as bajo la manga. La sensación de haber encontrado una veta de oro entre la indiferencia de mis compañeros me dio esperanza. A veces, el que no se escucha puede ser el que tiene la respuesta correcta, pensé para mis adentros, mientras mis colegas discutían estrategias que parecían desprovistas de cualquier visión. El murmullo de sus voces se mezclaba con el ruido de teclados y teléfonos en un coro que me dejaba cada vez más angustiado. Una mañana, mientras revisaba mis notas, escuché el nombre de mi cliente en una conversación entre Carlos y Mariana. Si alguien tuviera los datos de ese cliente, podríamos hacer un verdadero cambio, dijo Carlos, y la manera en que se iluminó al hablar me hizo que un escalofrío me recorriera. Era el momento. En mi interior, el fuego de la frustración se convirtió en determinación. La decisión crecía en mi pecho como una tormenta a punto de estallar. Debía arriesgarme. Acercarme a Laura parecía ser mi única opción, pero me aterraba el que pensarían mis compañeros, aquellos que me habían dejado fuera. Sin embargo, sabía que lo que poseía podría cambiar el rumbo de la consultora. El olor a café recién hecho llenaba el aire, intensificando mi nerviosismo. Con paso firme, decidí que era momento de actuar. Laura, necesito hablar contigo sobre algo que podría interesarte, le dije, notando cómo levantaba la mirada de su computador con sorpresa. Un instante que se sentía como una eternidad se extendió entre nosotros. ¿De qué se trata, Javier?, preguntó, su voz con un atisbo de curiosidad en el tono. Fue la oportunidad que había estado esperando. Tengo información sobre esa empresa con la que podríamos colaborar, la que hemos estado ignorando, respondí, sintiendo el peso de cada palabra mientras la tensión en la oficina se hacía palpable. La chispa de la sorpresa brilló en sus ojos, y de inmediato entendí que había atrapado su atención. Esto podría ser el cambio que necesitamos, continué, sintiendo cómo el ambiente se intensificaba a mi alrededor. He recolectado datos que pueden ayudarnos a comprender cómo acercarnos a ellos de manera efectiva. Laura asintió, y en su mirada percibí que todo podía cambiar. Los murmullos en la oficina se desvanecieron mientras cada segundo se convertía en un ladrillo en la construcción de una nueva realidad. «Déjame ver lo que tienes», me dijo ella. Esa simple frase fue como un bálsamo en mi herida. El aire se volvió electrificante. La creciente posibilidad de ser parte de algo mayor flotaba entre nosotros. Pero al mismo tiempo, una duda inquietante me acechaba. ¿Qué sucedería si mis datos eran insuficientes o si el rechazo caía de nuevo sobre mí? La batalla por mi lugar en el equipo apenas comenzaba, y yo estaba decidido a no ser otro más en el camino. A medida que me adentraba en la revelación de mi trabajo, la pregunta que me atormentaba era si mi redención podía ser la salvación también para ellos. Pero antes de descubrirlo, una pausa en mi historia estaba a punto de presentarse y, por tanto, la trama se tornaría aún más interesante. ¿Podría realmente convertir esta crisis en una oportunidad? ¿Acaso mis compañeros estarían dispuestos a aceptar mi contribución después de lo que había sucedido? La incertidumbre y la esperanza se entrelazaban en un caos delicioso mientras se abría la puerta hacia un futuro incierto, desafiándome a arriesgarlo todo. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso? La respuesta a esa pregunta aguardaba en el siguiente capítulo de esta emocionante historia. Siempre pensé que la vida en la oficina era como una gran familia, un entorno en el que todos compartíamos éxitos y fracasos. Me llamo Javier, y hasta hace poco trabajaba en una consultora en la Ciudad de México, un lugar lleno de ilusiones y aspiraciones. Pero todo cambió de repente, cuando me excluyeron de la reunión más importante del año. Todos mis compañeros estaban dentro, revisando estrategias que decidirían el futuro de nuestra empresa, mientras yo me quedaba fuera, preguntándome qué había hecho mal para ser ignorado. Era como si el aire se me escapara y la calidez de nuestra supuesta unión se volviera un frío gélido. Los días pasaron y la tensión en la oficina se hacía tangible.
Laura, mi jefa, comenzó a lanzar miradas sospechosas en mi dirección, y un nudo se formaba en mi estómago cada vez que su atención recaía sobre mí. Javier, tus últimos informes no cuadran, me dijo un día con un tono de advertencia que hacía eco en mis oídos. Sentí que esos minutos se convertían en horas, mientras los rostros de mis compañeros se volvían sombras que me evitaban. Pero dentro de mí había un fuego que ardía en silencio. Mientras ellos se ocupaban de estrategias que podrían resultar ineficaces, yo había estado trabajando en algo que podría cambiarlo todo. Había investigado un cliente potencial, un área que todos habían olvidado. Sabía que cuando descubrieran lo que tenía entre manos, verían mi valor de una manera completamente diferente. Esa idea fue mi único consuelo, pero la pregunta seguía atormentándome. ¿Debería ayudar a quienes me habían excluido o dejarlos a su destino? Cada mañana, el aroma a café recién hecho llenaba la oficina, contrastando con el ambiente tenso que me rodeaba. Las conversaciones a mi alrededor eran como ecos lejanos de un mundo al que no pertenecía. Sin embargo, un día, escuché a Carlos hablar sobre el cliente en el que había estado trabajando. Necesitamos datos sólidos para convencer al jefe, decía con desesperación. Esa frase encendió la chispa en mi interior. Ellos no sabían que yo tenía justo lo que necesitaban. Es hora de actuar, pensé, mientras la decisión se formaba como una tormenta en mi pecho. Sabía que si me acercaba a Laura, podría ofrecerle la información que tanto ansiaban. A cada paso que daba hacia su oficina, el aire se volvía más espeso. Laura, necesito hablar contigo sobre algo que puede interesarte, le dije con la voz temblorosa pero firme. Sus ojos se iluminaron con curiosidad. ¿De qué se trata, Javier?, preguntó. La tensión en la sala se volvió palpable mientras compartía mi descubrimiento. Tengo datos sobre ese cliente que pueden ser decisivos. La mirada de Laura cambió. Ya no había desdén, solo un interés renovado. Por fin, era mi oportunidad para demostrar mi valía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Su voz era un susurro, una mezcla de incredulidad y admiración. Pero en ese momento, la euforia se tornó en preocupación. ¿Podría realmente confiar en ellos después de haberme dejado fuera? La decisión se deslizaba entre mis dedos como arena, y el miedo a ser herido nuevamente brotaba como una sombra. Mientras comenzaba a desglosar mis datos, el ambiente en la oficina se inundaba de murmullos curiosos. Mis compañeros comenzaban a girar sus miradas hacia mí, y en ese instante, todo lo que sentí fue un cosquilleo de responsabilidad. Nunca había sentido tanto poder en mis manos. Lo que he encontrado podría ser la clave para el éxito. Continué, sintiendo las miradas atentas, pero también noté la tensión en sus rostros. Muchas cosas habían cambiado. Estos datos podrían ayudarnos a atraer al cliente que han mencionado. Una mezcla de sorpresa y emoción llenó el aire, pero ahora que los tenía, ¿qué harían ellos con esta información? Era momento de tomar una decisión, pero algo me decía que no sería tan sencillo. A medida que compartía más, sentí el miedo acechante de que pronto me enfrentarían a la verdad de que, aunque estaba ahí, el camino hacia la redención sería más complicado de lo que pensaba. La pregunta que siempre había temido comenzó a resonar en mi mente. ¿Sería realmente suficiente? Antes de que pudiera formular una respuesta clara, la tensión se convirtió en una atmósfera electrizante. Podía ver que esta revelación cambiaría todo. Pero al mismo tiempo una inquietud crecía en mi interior, mientras unos murmullos llenaban la sala y las miradas se tornaban intensas. El final de este capítulo apenas había comenzado, y aún no sabía si mi valentía me llevaría a la salvación o a una trampa mortal. Pero lo que sí sabía era que el verdadero desafío apenas se acercaba. ¿Lograría convencer a Laura y a mis compañeros de que realmente tenía algo invaluable entre manos? ¿O mi esfuerzo sería en vano? Para descubrirlo, deberás quedarte con nosotros en el próximo episodio. La historia de Javier apenas comienza, y lo que sigue podría cambiar todo lo que creías saber sobre la lealtad y la amistad en un ambiente competitivo. Siempre pensé que formar parte de un equipo significaba ser parte de una familia, un grupo unido que compartía tanto las victorias como las derrotas. Me llamo Javier y en la consultora donde trabajaba en la Ciudad de México había cultivado esa creencia. Pero todo cambió cuando me excluyeron de la reunión más importante del año. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que mis compañeros estaban discutiendo
discutiendo estrategias cruciales, mientras yo, como un espectador invisible, me quedaba fuera. El ruido de su risa resonaba en mis oídos como un eco helado, y poco a poco, esa sensación de pertenencia se desvaneció. La incertidumbre me devoraba. Mis informes parecían perder peso ante los ojos de Laura, mi jefa. Javier, deberías estar más atento, me dijo un día, mientras revisábamos un documento. Su mirada elocuente me desgarró. La sensación de la traición se anidaba en mi pecho, pero había algo más. Dentro de mí había un fuego oculto, un proyecto en el que había estado trabajando, un análisis sobre un cliente potencial que había sido completamente ignorado. Sabía que la información que poseía podría cambiar el rumbo de nuestra empresa. Las semanas siguieron su curso, y la atmósfera en la oficina se volvió tensa. Mis compañeros hablaban entre susurros, y distantes ecos de su frustración me hacían sentir aún más aislado. Pero cada pequeño susurro sobre el cliente que todos deseaban captar avivaba mi determinación. Ese día escuché a Carlos decir así: tan solo tuviéramos algo que ofrecer, podríamos dar un golpe maestro. Era el momento de actuar. Fue entonces cuando, con el corazón agitado, me dirigí hacia Laura. Laura, necesito hablar contigo sobre algo que podría interesarte, dije, sintiendo que cada palabra era un paso hacia mi redención. Su mirada, primero de sorpresa, se convirtió en curiosidad. ¿De qué se trata, Javier? La tensión en el aire era palpable, y el momento decisivo se dibujaba ante mí. Respiré hondo y continué. Tengo información sobre ese cliente que hemos pasado por alto. Los datos que he recopilado podrían ser lo que necesitamos para atraerlo. La sorpresa iluminó el rostro de Laura. Su interés creció al instante, y pude sentir que había conseguido su atención. El peso de sus expectativas se cernía sobre mí. Mientras comenzaba a desglosar lo que había encontrado, las miradas de mis compañeros se volvían intensas. En un instante, la oficina pasó de un ambiente de desdén a uno de expectativa. «Eso es exactamente lo que estábamos buscando, Javier», exclamó Carlos, su tono lleno de asombro. La posibilidad de ser relevante volvió a encenderse dentro de mí. Sin embargo, no podía escapar de la pregunta persistente: ¿podría confiar en ellos después de lo que había pasado? Era un dilema desgarrador, pero también una oportunidad única. La fría distancia que me habían impuesto comenzaba a desvanecerse, y la calidez de la aceptación regresó suavemente. En ese preciso momento, el teléfono de Laura sonó. ¿Y si esto es solo un juego? ¿Si al final nada cambia? Reflexioné mientras la conversación seguía, pero la chispa de la esperanza había encendido algo en mí. Era mi elección, y debía hacerla con determinación. «Javier, cuéntame más sobre esos datos», dijo Laura, con una nota de urgencia que me alentó a seguir adelante. Y así, compartí mis descubrimientos, cada palabra una reivindicación, cada dato un paso hacia mi redención. Mientras mis compañeros escuchaban atentamente, el nerviosismo se transformó en entusiasmo. El finale se estaba cocinando en la sala. Cada información que compartía tambaleaba el equilibrio previamente sutil entre nosotros. «Estoy seguro de que estas estrategias pueden cambiar nuestra propuesta», concluí, sintiendo un aire fresco correr entre nosotros. «Javier, esto podría ser el cambio que necesitamos», dijo Laura emocionada. En ese momento, supe que como familia todavía teníamos la oportunidad de unirnos más fuerte que antes. Pero en el fondo, una nueva preocupación se coló en mi mente. ¿Cómo sería nuestra relación después de todo lo que había sucedido? El cierre de esta historia, como una montaña rusa, dejaba un sinfín de preguntas y un único deseo, a la posibilidad de reconstruir la confianza perdida. Y así, aunque pensé que todo había terminado, me di cuenta de que esta batalla apenas comenzaba. Antes de que te vayas, permíteme recordarte: si estás disfrutando de nuestra historia y quieres saber cómo se desarrolla esta conexión renovada entre Javier y su equipo, asegúrate de suscribirte y dejar un like. Aún quedan sorpresas en esta trama que descubrir.